Y ciertamente uno de los objetivos centrales de las campañas negras en Internet es la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, quien ha enfrentado oleadas de ofensas, descalificaciones y amenazas por redes sociales. Para hablar más sobre esta práctica y sobre todo el origen de los recursos para financiar esta guerra sucia, esta noche nos acompaña en punto de referencia Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vocerías del equipo de campaña de la doctora Sheinbaum. Diputado, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. El presidente anunció el quiénes quieren los bots. ¿Es suficiente, diputado, para neutralizar esta guerra tan sucia que ha enfrentado el presidente y la candidata y para saber de dónde viene el dinero? Bueno, veremos si es suficiente. Siempre la mañanera es una herramienta muy importante que va aclarando cosas a la población del país y a la gente en nuestro momento, que es mayoría. Pero fíjense cómo es la vida. Hoy, por azares del destino, comí con un hombre que yo no conocía, es amigo común de un compañero, es un uruguayo, Diego Mota. Y él hizo una maestría sobre comunicación política e inteligencia artificial. Y su tesis es sobre ese tema. No hay nada escrito sobre eso. Es un trabajo muy interesante. Él ayudó a Francia Márquez en la campaña en Colombia, que por primera vez ganó la izquierda. Y yo no sabía, uno es ignorante en cualquier cantidad de cosas, que hay una carta de Elon Musk y otro hombre, que no recuerdo su nombre, que es cofundador de Apple, donde plantean con un número de gente que han trabajado el tema de la inteligencia artificial que se pare el tema, que se haga un momento de reflexión, de revisión, porque se considera que se están soltando fuerzas que luego no van a poder tener control y que pueden tener un daño enorme a la humanidad, porque no solo es el tema de la comunicación política, estamos hablando de empleos, por ejemplo, cada vez más la tecnificación, pero el propio desarrollo, la fuerza que va tomando la propia inteligencia artificial, algo así como lo que pasó, se dice, una de las teorías del COVID, que se le soltó un virus de creación en laboratorio y estuvimos en una pesadilla verdadera. Bueno, acá también, como no hay ningún control y como lo que mueve es el lucro y como no hay ninguna condición moral, ética, ni de ningún tipo, sino es soltar las fuerzas, ahora sí que es como un Frankenstein moderno, que, insisto, yo no sabía de esa comunicación. Dicen ellos, paremos el asunto y vayamos a una reglamentación y vayamos a un crecimiento racional del tema de la inteligencia artificial. Ahora, doy salto mortal para caer a la actividad política, que es todas las campañas negras, 170 millones. Bueno, eso no se explica más que efectivamente a través de la inteligencia artificial y de todo ese manejo tecnológico que no tiene personas detrás, sino que son campañas de mentira, de denuesto. Me decía este mismo Diego que, por ejemplo, a Francia Márquez, afrocolombiana, le hicieron un video pornográfico, que era un video pornográfico con la cara de ella. No era ella, era su cabeza, era su voz, eran sus expresiones, pero no era ella. Lo que han hecho con el compañero presidente para defraudar que inviertas en Pemex y que no han parado eso, o con Claudia Sheinbaum que pide inversiones, que su imagen, que su voz, pero que no son ellos, que lo están utilizando. Vamos a un periodo muy peligroso porque la derecha es culebra, la derecha no tiene ética, no tiene moral, no tiene principios, y así como en 2006 hicieron, es un peligro para México, López Obrador y todo esto, ahora con la inteligencia artificial están queriendo poner en la mente de la gente el narcopresidente, que es absurdo porque es un reportaje hecho sobre un supuesto financiamiento que no existió y que el propio autor, Golden, creo que se apellida, dice que tampoco sabe si existió el financiamiento y si el compañero presidente supo ese financiamiento de 2006, que hace 10 años terminó la investigación y que las autoridades judiciales estadounidenses y la DEA y el propio gobierno de Estados Unidos y el embajador de Estados Unidos ya dijeron que no, pero ellos siguen y hacen triple salto mortal y Claudia, la narcocandidata. Bueno, es una aberración, llevan 2 semanas con esto. ¿Y va a seguir? ¿O cuál es tu pronóstico? Porque esto efectivamente no hay, o sea, no es nada más la orquestación de campañas de bots para decir cualesquiera mentiras. Aquí hay una clara intención de posicionar
un mensaje, esta relación entre el gobierno y el narco. Y ya Claudia Pizaña, el magistrado del Tribunal Electoral, dijo, si el narco interviene se puede anular la elección. Así es. ¿No? Y ellos han dicho que hemos ganado elecciones financiadas, apoyadas por el narco, ¿no? Lo han planteado insistentemente, y los que tienen vínculos con el narco son ellos. O sea, García Luna está preso en Nueva York porque trabajaba en favor del Chapo Guzmán, junto con su jefe, el comandante Borolas, alias Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que debería estar ahí también preso. Y ellos han trabajado ese asunto, pero toda la vida. Generan violencia, es nuestra responsabilidad detener eso, pero generan actos de violencia, generan eventos espectaculares, tienen comunicación con los grupos criminales y además están con toda esta campaña sucia, que ahora ya no nada más es que pongas, que digas mentiras, todo lo que repiten, tú los oyes, que el medicamento, que los niños con cáncer, que la delincuencia, que todo lo que dicen que es ¿no? De todo el tiempo. E intentaron vincular al compañero presidente con el narco, que si algo tiene fuerte el compañero presidente es su honorabilidad, porque había saludado a la mamá del Chapo, pero ahora ya tienen de dónde agarrarse, que es un reportaje que cualquiera que lo lee ve que eso no tiene ninguna sustancia, que es absurdo por donde lo percibas, y que sin embargo para ellos ya hay un reportaje desde Estados Unidos y 2 revistas en la Unión Europea, y es narcopresidente, y reitero, y de ahí cómo derivan a Claudia también, o sea, solo ellos lo saben. Es una campaña insidiosa. Por supuesto, y la gran pregunta ahí es, ¿qué hacer frente a un reto de este tamaño? Porque no hay regulación, tenemos a las plataformas, los dueños de las plataformas dicen, ¿qué vamos a hacer con eso? Aquí no hay una regulación por parte de las autoridades electorales también, en una cosa que además podría suponer un delito electoral. Estaba oyendo a Mario Delgado hablar de $1 millón semanales en el gasto de estas campañas de votos. Sí, el problema es cómo les compruebas que ese es el costo en realidad, porque es anonimato, sí puede rastrear la autoridad siempre que encuadres en un delito. Pero justo otra vez este hombre, Diego Mota, lo que decía es, no hay normatividad, no hay reglamentación, están sueltas esas fuerzas y no hay nada que esté planteando bajo qué marco se deben desarrollar. Y entonces sí estás en un estado de indefensión, porque ellos pueden actuar con absoluta impunidad. Va a ser bien difícil que les demuestres, bueno, con una desvergüenza, algunos de los que Mario Delgado ha señalado como responsables dicen, jajaja, pero por supuesto que no. Y si no, insisto, y si no hay un ilícito, la autoridad no puede solicitar a las plataformas, y las plataformas no te dan información si no hay un mandato judicial sobre un ilícito que se esté investigando. Entonces, si estamos en una situación delicada, ¿cómo se resolvió en Colombia? Con la participación de la gente, con la politización de la gente, con la organización, con la conciencia de que eso era falso, pero no desde un punto de vista de que pudiera haber una autoridad electoral, una autoridad judicial, una autoridad cualquiera que pudiese ponerlos en orden o contra las cuerdas porque están haciendo una actividad ilegal. Justo sobre este punto le quiero preguntar, diputado. En 2006 hubo una campaña muy sucia. Brutal, es un peligro para mí. Exactamente. Estos actores de aquel entonces son los mismos que de una u otra forma siguen aquí muy presentes. ¿Hay elementos para pensar que están también detrás de esta nueva campaña Reloaded? Claro. ¿Y cómo entonces se puede aprender de lo ocurrido en 2006? ¿Se desactivó de alguna u otra forma? No se desactivó. O sea, nosotros, yo creo que, es mi opinión, yo creo que entramos tardíamente a responder. Subestimamos el daño que estaba haciendo, yo por lo menos. Yo era vocero del PRD, hablo en lo personal. Eran condiciones diferentes. Hoy tenemos la presidencia de la República, y cuando digo tenemos la presidencia no es que nosotros vayamos a hacer una campaña de Estado, sino que tenemos un liderazgo con una autoridad moral y con una autoridad política y con un respaldo popular impresionante, que es un capital político nuestro, o sea, legítimo, no es algo que sea incorrecto. Gobernamos 23 estados. El 70% de la gente apoya al compañero presidente, el 50% por lo bajito, 60% está pensando en votar por Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, nosotros tenemos una condición muy fuerte. En 2006, a estas alturas, para marzo, todavía no estamos en marzo, ya Calderón se estaba acercando mucho, en una diferencia muy grande que traía el hoy compañero presidente.